¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, noches, bienvenidos a una nueva edición de Realidad 2020. En una semana o en unas semanas que venimos recibiendo números escalofriantes, duros para la realidad argentina y también de Córdoba. La última semana se recibieron los últimos números del INDEC que tiene que ver con la pobreza. Y te voy a pasar a mostrar una placa que ya te va a aparecer. Los números dieron que el 40, y pico por ciento, estamos hablando de 18,4 millones de argentinos que están en condiciones de pobreza. Y fíjate la placa que tengo aquí a mis espaldas, que tiene que ver cómo fue evolucionando la pobreza, cómo la fueron entregando de presidente a presidente. Hay que recordar que en la época, hace décadas, no se usaba la misma metodología que hoy usa el INDEC para medir la pobreza, ¿no? Alfonsín, reinicio de la democracia, en 1983 la recibe con un 22%, en el 85 con un 14%. Ahí entre medio estuvo el plan austral de Surruy, ¿se acuerdan? Carlos Menem, en el 89 la recibe con un 38%, en el 95, plena reelección de Menem, la deja en un 27%, de la Rúa en el 2021 con un 46%. Acordate que en ese año, o en esa semana pasaron 3 presidentes, se hace cargo Duhalde, la deja en un 66%. Acordate que se vayan todos, 2001, crisis, hiperinflación prácticamente. Kirchner la deja en un 28%, y después vienen los dos periodos de su esposa, de Cristina Fernández de Kirchner, y ahí se manipulaban mucho los números del INDEC, inclusive no se publicaban los números de la pobreza porque decían que era estigmatizar al pobre, ¿no? Pero más o menos coincidía entre los dos periodos que tiene, la deja en un promedio del 30%, en el primer periodo un 27%, en el segundo un 30%. Macri en el 2019 la deja con un 36,5% cuando decía que venía por la pobreza cero, hay que acordarse. Y Alberto Fernández en estos 10 meses con un 40,9%. Más allá de estos números, estas cifras que aparecen, esto termina matando cualquier relato, cualquier discurso político. Esta es la realidad. Números que van incrementando, y ni hablar de los jóvenes de 14 años, con un 56% que dieron las últimas mediciones, que están en condiciones de pobreza. Y más aún todavía porque eso es el futuro que tenemos. Les paso a comentar que para hoy vamos a estar hablando con la legisladora provincial del MST, Izquierda Unida, Luciana Echevarría. Vamos a estar hablando de varios temas, entre otros, uno que tiene que ver con la actualidad, los incendios. ¿Cuál es la postura del MST en este caso? Ya la saludamos. Luciana, legisladora, ¿cómo le va? Gracias por estar. Cristian, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, Luciana, más de 100 proyectos, quería empezar por ahí, presentados desde que es legisladora. De ahí a que se lo aprueben, digo, es otra cosa, con la mayoría que tiene el oficialismo, ¿no? Sí, la verdad que la tarea dentro de la legislatura es muy difícil. Si ya de por sí el oficialismo siempre ha utilizado la legislatura como una escribanía, en tiempos de pandemia eso se ha profundizado el autoritarismo. Con el triunfo que tuvo Schiaretti en la última elección. Sí, y con estas modalidades virtuales y demás, bueno, les da mayor margen de maniobra y de manipulación sobre los temas que se tratan. La verdad que es una pena porque, bueno, yo creo que desde nuestra banca, desde que asumimos, venimos haciendo un trabajo sostenido sobre distintos temas, y de hecho proyectos que no surgen de mí, sino que son trabajados colectivamente con los protagonistas, con los afectados de distintas problemáticas. Y también sucede con otros bloques, digo, porque no en esto... Claro, pero ustedes son la minoría de la minoría, digamos, porque tienen, en el caso de MST, un legislador, que sos vos, y en el caso del FIT, un legislador nada más. Sí, así es. Por lo menos García Elorrio tiene 2, digo. Sí, y después, bueno, está el radicalismo y Juntos por el Cambio con algunas bancas más, que igual después en los hechos tampoco les sirve de mucho, ¿no? Yo creo que lo importante no es solo lo que uno puede plantear adentro, sino también todo el trabajo afuera, ¿no? Y creo que en ese sentido la izquierda tiene un trabajo los 365 días del año, como yo siempre digo, de estar en las calles. Creo que cada una de las iniciativas que uno hace adentro de
de la legislatura tiene que ser acompañado por la movilización, porque es lo único que les duele un poco al gobierno, ¿no? Cuando uno logra instalar en la agenda pública ciertos temas, bueno, ahí es como, bueno, uno puede lograr instalar el debate, que es en definitiva el compromiso que nosotros asumimos en su momento, ser la voz de los que no tienen voz. Bueno, la verdad que uno piensa en términos, bueno, ahora lo sanitario ha cobrado muchísima mayor relevancia, pero nosotros en salud trabajamos un montón desde antes, porque incluso el secretario general de la UTS, Gastón Bacchiani, es militante de nuestra organización, entonces seguimos muy de cerca eso. La cuestión ambiental, bueno, creo que ahora surgen muchos proyectos, ¿no? Montándose en el descontento de la gente, pero nuestra organización hace años que es una de las principales banderas, la cuestión ambiental. Y bueno, ni hablar de lo de género, por ejemplo, es parte de mi equipo Maru Acosta, una referente indiscutida en relación a la violencia, entonces también trabajamos mucho en eso. Y yo como docente, bueno, la cuestión de la educación también es un tema en el que siempre metemos iniciativas, proyectos, pedidos de informe. Yo creo que en este tiempo de pandemia, la verdad que debe ser uno de los peores ministerios. El de educación, bueno, pero tendrá que ver con la pandemia seguramente, o le encuentran otra arista para criticar. No, yo creo que el vaciamiento de la educación pública, bueno, como pasa con todos los temas en relación a la pandemia, ¿no? Yo creo que la mayoría de los problemas son preexistentes a la pandemia. Claro, y se acentuaron más ahora. Claro, y se profundizan, ¿no? Y se ven de manera más descarnada, ¿no? Pero uno ve cómo, por ejemplo, en todos estos meses, ya pasaron 7 meses y no ha habido ninguna línea del ministerio. En primer lugar, no se han cubierto ni las vacancias, o sea, hay miles de docentes sin trabajo, pero sobre todo miles de estudiantes sin docentes en esta situación tan crítica. No ha habido ninguna política para tratar de conectar a todos los desconectados, ¿sí? Estamos hablando del tema Internet. Claro, de Internet. Bueno, de los ahora han lanzado un tema con la fibra óptica y la conexión. Bueno, la fibra óptica, que es un proyecto provincial que viene desde hace varios años, estaba a raíz de que salió en algunos medios importantes de la provincia, esto de que, bueno, estaba, digamos, no iluminada, como le dicen, ¿no? Que estaba oscura y que ya podía perder vigencia. Además, bueno, ahora salieron con ciertos anuncios, pero, y también en el mismo sentido, Schiaretti anunció que, de hecho, al día siguiente que nosotros presentamos nuestro proyecto de conectividad, salió diciendo que iban a arrancar con 20.000 computadoras para los chicos más vulnerables. Sin embargo, ha quedado en un anuncio y después de 7 meses, en una provincia donde Schiaretti, y Schiaretti abrió el periodo legislativo hablando 40 minutos de la sociedad del conocimiento. O sea, no habló de ninguno de los otros temas. Ahora, Luciana, no lo quiero justificar, ni mucho menos al gobernador Schiaretti, pero en este contexto de pandemia cambió todos los planes de agenda, no solamente de Schiaretti, el gobierno nacional, digo, de todo. Bueno, justamente. ¿Cuál es la propuesta desde el partido que representa para poder adecuar en este contexto pandémico? No, es que sin duda lo que nosotros planteamos son las prioridades que deben tener hoy el gobierno provincial. Porque, a ver, lo de la salud. ¿Sí? Fíjate que cuando presentó la emergencia sanitaria, nosotros presentamos un proyecto de emergencia que distaba mucho. En primer lugar, en materia presupuestaria, nosotros habíamos dicho que hacían falta por lo menos 5.500 millones. Recién ahora... Lo amplió de 3.500 a 5.000. A 5.000. Fíjate cuánto pasaron los meses. Se está acercando la cifra que nosotros planteamos al comienzo de la pandemia, que iban a hacer falta. Me está dando a entender que prácticamente le roban los proyectos. No, bueno... a ver, yo creo que... No te pasa a vos, digo, también conversando con radicales, ellos presentan algún proyecto y después le modifican algunas cosas y sale por el oficialismo. Sí, creo que lo que da cuenta es que nuestros proyectos no salen de un repollo, sino que buscan atender las necesidades prioritarias de la sociedad. Entonces, de alguna manera, después, cuando ya el costo político es muy alto, tienen que anunciar algo para parar la bronca, hablando mal y pronto, ¿no? Entonces, la verdad que me encantaría que me roben los proyectos a mí o a otros blocos. Porque, claro, no importa de quién sea, sino claro, el problema es que siempre se quedan cortos y no solo que se quedan cortos, sino que un montón de políticas van en detrimento de lo que hace falta. Porque si uno prioriza, como está sucediendo ahora, que la única preocupación del gobierno es la deuda provincial, que además
bueno, uno podría cuestionar cómo la tomaron. De la oposición, digo yo, porque hasta ahora no apareció en la agenda del gobierno. Digo, no salieron a decir estamos preocupados por las deudas, por lo menos públicamente. No, bueno, pero en la legislatura permanentemente plantean la cuestión del reperfilamiento. Por supuesto, negaron todo hasta que después fue inocultable, ¿sí? Nosotros fuimos a una campaña electoral donde la provincia estaba de maravillas, empezaron el año diciendo también estamos todos de maravilla, cuando se le preguntaba sobre la caja de jubilaciones, no va a haber ningún cambio, bueno, después se cambió rotundamente porque vieron en la pandemia una oportunidad para ajustar. Entonces ahí empezaron a reconocer ciertos problemas. Sí, caja de jubilaciones, todos los sueldos estatales patearon la paritaria para recién ahora y ahora hay que ver qué es lo que ofrecen, ¿sí? Porque sabemos que van a querer a los docentes, por ejemplo, no sé si le van a dar un bono, una suma fija por única vez. Y puntualmente en materia educativa, ¿qué tendría que modificar en este contexto pandémico? Más allá de la conectividad, de las computadoras que van a dar, digo, desde tu partido, ¿proponen que se vuelva a clase por lo menos con ciertos cuidados? No, nosotros, de hecho creo que en la situación en la que estamos de la pandemia demuestra que se han tomado algunas decisiones de manera irresponsable, sobre todo flexibilizando todas las actividades no esenciales, ¿no? Y ahora estamos en un momento realmente crítico, ya se empieza a reconocer que el sistema de salud está cerca del colapso. Con muchos problemas, o sea que en realidad nosotros no podríamos proponer en este contexto que se vuelva a las clases presenciales. Porque Capital Federal, por ejemplo, está peleando eso, ¿no? Sí, yo creo que no están dadas las condiciones que se va a poner en riesgo la salud de los docentes y de los chicos. Claro, de los docentes y de los estudiantes, pero entonces uno tiene que garantizar todos los recursos para que realmente el derecho a la educación se garantice en todo contexto, porque eso es lo que tenemos que discutir. La educación es un derecho inalienable, ¿sí? Y el futuro. Sí, y debería ser un factor de igualador de oportunidades. Sí. Y hoy, o sea, siempre, por la política de este gobierno, que por ejemplo es la provincia que más invierte en educación privada, y con más subsidios. Inversamente, claro, y es inversamente proporcional, está entre las que menos invierte en educación pública. Entonces ya ahí uno marca, digamos, la segregación social que termina siendo también la educación. Ahora, en este contexto, mucho más, se ha ampliado la brecha educativa, porque tenemos, han salido algunos casos en los medios de aquella nena que caminando kilómetros para tratar de buscar algo de señal, los chicos en los asentamientos. Ahora, no nos vayamos a los casos más extremos. En la clase media, empobrecida, que con 3 chicos por familia, a pesar de que tengas la suerte de contar con una computadora, si todos tienen que trabajar y estudiar con ese insumo, con un teléfono, o con un teléfono, esa es la realidad. ¿Cómo lo podés hacer? ¿Cómo podés hacer si los docentes que ya cobran, están la mitad, de hecho lo ha reconocido el secretario de la UPC, que más de la mitad de los docentes están bajo la línea de pobreza y son los que se tienen que bancar internet, ver cómo hacen para comprarse una computadora que les permita medianamente, digo, un docente, por ejemplo, de media, con las 30 horas cátedra, tenés promedio de 300 chicos, que recibís trabajos, que tenés que mandarlo, no lo podés hacer desde un celular. Y ni siquiera eso se ha pensado, por lo menos de garantizarle a los docentes que son tus empleados. Lo mínimo. Claro, es lo mínimo. Entonces, me parece que las prioridades están invertidas. Y ni hablar de la asistencia social, digo, porque es claro, y yo entiendo... Pero no hubo un aporte importante, por lo menos salió el ministro Massey diciendo y a cubrir todo este tema de la pandemia, que hubiera sido peor si no lo hubieran asistido, tanto del gobierno nacional como del provincial. Mira, no ha habido un aumento significativo de los programas sociales en lo que hace la provincia. Las pocas cosas que ha habido de asistencia y que han sido claramente deficientes han venido de Nación. Sí. Entonces, te digo porque Massey ha estado en algunas oportunidades en la legislatura dando cuenta de las cosas y no ha habido, por ejemplo, programas especiales y ampliando el espectro, digo, porque hasta el PAICOR, digo, ¿no? Porque se cambió la modalidad, se entregaban módulos.
Ahora, y yo le planteé, bueno, pero aquellas escuelas que en su momento no tenían PyCore, ahora con esta situación, y si le están entregando en módulos, tendremos que ver de ampliarlo a todos los chicos que están cayendo, que a lo mejor hace un año no tenían la necesidad, pero ahora sí. Y bueno, no ha habido cambios sustanciales en relación a eso. Y yo todas las semanas, acá en distintos sectores, por ejemplo, los jardines maternales. Sí, están durísimos. Es durísima la situación. Sí. Trabajadores de la cultura, que también es muy importante. Bueno, ninguno de esos sectores ha recibido alguna respuesta por parte de... Bueno, no nos vayamos tan lejos, los choferes de los interurbanos. Lo que pasa es que me da la sensación de que no lo van a habilitar por lo que significa aglutinar ese público y de ahí a que se propague el contagio del coronavirus, ¿no? Sí, por eso. Yo creo que esta pandemia nos coloca en una oportunidad histórica de pensar cambios estructurales. Nosotros, por ejemplo, lo planteamos en relación a la cuestión impositiva, ¿no? Sí. Tanto provincial como nacional, que es altamente regresiva. Vos fíjate cuánto están... Fernández no le costó nada, fue una de las primeras medidas ajustar a los jubilados. Sin embargo, hace 6 meses que están dando vueltas para poner el impuesto a la riqueza, el famoso impuesto a la riqueza. ¿Lo tendrían que poner para vos? Por supuesto, pero además... Ellos le llaman aporte. Pero nosotros somos críticos de ese proyecto. El Fito Unidad presentó otro, porque creemos que se queda corto eso. Y ¿Qué, con ese aporte? Claro, porque nosotros del tenemos 2%, de 2 puntos. Sí, pero además, primero que ahí no se incorporan las grandes empresas. Por otro lado, es por única vez. Nosotros tenemos que pensar un sistema. Pero Luciana, si atacamos a las grandes empresas, porque esto le va a tocar, bueno, cerca de 1.000 cordobeses, creo 12.000 a nivel nacional, aquellos que tienen más de 200.000 millones de pesos. Si atacamos a las empresas, esa gente por supuesto tiene empresas, pero no estamos desalentando, digo, el fomento de, porque le metés tanto impuesto a esas empresas que después no te generan mano de obra. Yo creo que hay que diferenciar entre lo que son las pymes, que de hecho está demostrado que son las que, digamos, brindan mayor fuentes de trabajo en términos de porcentaje y que claramente son las más asfixiadas en esta situación que las grandes empresas. Claro, las grandes empresas tienen más espalda. Que tienen más espalda, que son siempre beneficiadas por distintas exenciones, que después se llevan la plata fuera del país, digo, porque tenemos que discutir todo. Sí, también, ¿no? también. Y también todo el esquema tributario. Y cómo tienen a sus trabajadores, digo, porque la situación de precarización que nosotros tenemos, que también es un problema estructural, bueno, ahora en estos momentos es cuando se ve de manera más descarnada, porque son los primeros que vuelan. Claro. Luciana, te paso un tema actual que tiene que ver con los incendios, ¿no? En la provincia de Córdoba. ¿Cuál es la postura de ustedes? Porque salió una novedad y por su apellido tiene más relevancia en cuanto a la noticia, la de Máximo Kirchner, que propone, entre otras cosas, no construir en esos lugares por 60 años. Pero usted tenía una propuesta propia. Sí, nosotros habíamos presentado, y no ahora, sino con los primeros incendios, un proyecto que es integral de emergencia ambiental, que no solamente aborda los incendios. Sí. Porque creo que nosotros lo que tenemos que discutir ahora no es solo cómo, bueno, por supuesto, la prioridad ahora es sofocar los incendios y ver un plan de remediación urgente. Ahora, lo que tenemos que discutir es por qué llegamos a donde llegamos. Entonces ahí entran un montón de otros factores que tienen que ver... Déjame ponerme un abogado del diablo. Sí. Sequía. Recursos hídricos por debajo, porque no hay, no llueve, digo, es parte de bueno, de pero justamente, justo iba a plantear eso. Es que Areti habla de que el clima nos castiga, ¿sí? Como una cuestión. De la Sota en su momento, cuando fueron las inundaciones, habló de un tsunami que cayó del cielo. No son catástrofes naturales. La cuestión de la sequía, ¿sí? Sí, pero y tiene que ver con políticas, ¿sí? Porque es por la acción del hombre y la acción del hombre permitida por distintos gobiernos. En este caso, en Córdoba, nosotros estamos en la provincia, una de las más deforestadas del país. Y esto tiene que ver justamente con la política. De hecho, ahora salió una nota que en los últimos 15 años se han desmontado... Sin ningún control. Sin ningún control, y se han quemado más de 1 millón de hectáreas, ¿sí? Cuando en realidad todo el territorio cordobés son 16 millones de hectáreas. Entonces, 1 millón, 16 millones. O sea, para que tomemos dimensión del tema. Eso tiene que ver con la expansión de toda la frontera sojera, ¿sí? Ahora, por ejemplo, quieren traer a las factorías de chanchos, que también lo que va a hacer es seguir profundizando eso, porque para alimentar a tantos chanchos tiene que aumentar la producción, y hablar de la contaminación que trae por sí, el riesgo de enfermedades que trae en sí. Digo, pero toda esta política de deforestación y de desmonte masivo es lo que
rompe el equilibrio de los ecosistemas, lo que hace que que se pierda la humedad de los suelos. Es todo un ciclo. Coincido con vos y gran parte del público seguramente está coincidiendo con vos, Luciana, pero ¿qué se hace en contra del progreso? Hablo del progreso moderado. Por ejemplo, la autovía que quiere Schiaretti, que terminó en el Puente de la Sota, ahí arriba del dique San Roque, y que después no pudo por los ambientalistas, etcétera. Digo, ¿cómo se hace para equilibrar eso? Porque después los mismos ambientalistas son los que terminan criticando cuando por esa ruta no pueden pasar porque se hace el cuello de botella, ¿no? Bueno, yo creo que en primer Sos consciente lugar, de esas críticas a veces que le hacen, ¿no? Sí. Digo, que se oponen a tal cosa, pero después son los primeros en criticar porque no da abasto tal o cual ruta. Mira, yo creo que toda obra tiene que ser discutida también democráticamente. Creo que el gobierno provincial ha priorizado cortar cintas en campaña electoral, y claramente después le da sus frutos, pero tenemos que pensar cuáles son los impactos y además cuáles son las prioridades, porque incluso de las obras, porque ¿quién va a estar en contra de que se haya cerrado el anillo de circunvalación? Algo que hace 60 años que nos venían prometiendo, ¿no? El tema es, siempre que uno tiene que lograr ese equilibrio, y ese equilibrio lo logra dando espacios y participación para poner justamente cuáles son las cosas innegociables, ¿sí? Claro. Entonces, y hay distintas formas de llevar a cabo distintos emprendimientos, ¿no? Entonces, claramente, si a vos te queda un 3% de bosque nativo y justo querés hacer pasar la autovía por el lugar donde una zona que tenés que proteger, y bueno, va a haber resistencia y con razón. Creo que el gobierno lo entendió, porque de hecho paró hasta nuevo aviso, ¿no? Hasta nuevo aviso, hay que estar muy atentos, hay que estar también atentos al cumplimiento de las leyes, porque vos me nombrabas lo de Máximo Kirchner. Yo critiqué eso porque ahora justamente montándose en el descontento de la gente, con razón, salen distintas iniciativas, como esto de prohibir el cambio de uso de suelo, pero en realidad tenemos que saber, y es importante que la ciudadanía sepa, que nuestra ley de ordenamiento territorial provincial y también la ley nacional prohíbe expresamente que se use el fuego para cambiar una categoría de suelo y llevar a cabo una actividad que no estaba permitida. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es generar otra ley o el problema es que este gobierno no la está haciendo cumplir porque es cómplice de esos intereses? Te la hago cortita, no sé si la compartí. Es instalar en la agenda un tema que está en boga ahora, ¿no? Y de alguna manera fortalecer su perfil político, me parece. Porque si ya está la ley. Claro, bueno, claramente, pero entonces mi rol en este sentido es desnudar, decir, bueno, no se trata de armar nuevas leyes para quedar bien con un sector de la población, sino que identifiquemos cuál es el problema, identifiquemos cuáles son los responsables y discutamos una salida de fondo. Y la salida de fondo, por eso nuestro proyecto de emergencia ambiental, una de las cuestiones fundamentales era que el control, el seguimiento y la toma de decisiones tiene que tener participación directa las organizaciones ambientalistas, las comunidades, que en definitiva son las que realmente les interesa cuidar el bosque y la vida. Luciana, me quedé sin tiempo. Una pregunta por sí o por no. El año que viene están las elecciones intermedias. Sí. ¿Serías candidata a diputada nacional si se da? ¿Te gustaría? Sí, creo, bueno, nosotros estamos ahora dentro del FIT Unidad, así que habrá que discutirlo colectivamente con las distintas organizaciones, pero si los compañeros y compañeras consideran que tengo que estar, voy a estar. Hasta la próxima, Luciana, gracias. Gracias a vos por el espacio. Corte y volvemos. Comprar maquinaria es esencial para mejorar los servicios de la ciudad. Y esto es posible gracias al esfuerzo de todos los cordobeses, del ahorro peso por peso en la administración y también de los acuerdos colaborativos con los gremios y sindicatos que nos permitieron hacer esta inversión. Estos camiones, estas camionetas, sirven para hacer nuestra ciudad más vivible para todos nuestros vecinos. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba.
Reiniciaron las obras de gas en la ciudad. Se reanudaron las obras de redes domiciliarias de gas natural que habían sido suspendidas en el marco del decreto 190/2020 del Gobierno Nacional. Se trata de las etapas finales en los barrios Villa Independencia y Sol y Río. Acá tenemos 600 familias potenciales que pueden conectarse al servicio de gas entre los dos barrios. Continuamos con las obras de gas, estamos aquí en Sol y Río y Villa Independencia, un fluido tan importante y que mejora definitivamente la calidad de vida de los vecinos. Esto es una fuerte inversión, una financiación que se hace con fondos específicos del Estado que se trasladan a Carlos Paz Gas a los efectos de continuar con una obra que es una proyección ya de los 24.500 metros lineales realizados, prácticamente 5.000 aquí, y luego continuar la obra en lo que es el Canal, Las Rosas y Villa del Río. Completando así todos los sectores de estos barrios. Como así también se reforzarán otras zonas para garantizar la calidad del servicio. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. No te va a dar. El silencio del gobernador Schiaretti ante cuestiones como el caso Solange o el caso Blas Correa o los incendios en la provincia de Córdoba o el presidente Alberto Fernández más preocupado por el traslado de 3 jueces para garantizar esa impunidad a Cristina Fernández de Kirchner, o un expresidente como Duhalde diciendo que puede haber un golpe de Estado, o un Macri que parece que solo se dedicó a espiar y a desvanecer el préstamo más grande del Fondo Monetario Internacional, o un Esteban Burlich, un senador nacional por Cambiemos, poniendo una gigantografía para simular su presencia, y ni hablar del caso del diputado nacional Ameri. Y es ahí cuando aparece el rechazo de una gran parte de la sociedad a cierta clase de la política, tanto del oficialismo como de la oposición. Pero decir que la política es lo peor o manifestarse de que se vayan todos no parece, por lo menos, una solución viable, una solución racional. Quitarle la política a la democracia sería como simular una especie de democracia al estilo Venezuela, o fingir también bajo ese paraguas democrático como es Nicaragua con Daniel Ortega. El decir que se vayan todos aparece como un reduccionismo producto de las malas praxis de nuestros dirigentes. Y ahí es donde tenemos que ver que más allá de cada pueblo tiene la política que nos merecemos. Me confundí un poco porque esta palabra la dijo justamente Winston Churchill, ¿no? El que era primer ministro de Inglaterra allá en la Segunda Guerra Mundial. Digo, el mejor remedio para nutrir de mejor democracia es la política como herramienta de cambio, como herramienta de transformación. Y para eso la participación es indispensable. Si no, tendremos que darle la razón a esa tesis política que no era justamente de un político, sino de un cómico y actor, una especie de Tato Bores en su época, como era Groucho Marx, filósofo e irónico, que sentenciaba que la política es el arte de buscar, encontrar los problemas, hacer un diagnóstico falso, aplicar los remedios equivocados. Y la verdad que uno no se resigna a que la política sea eso. La única solución para mejorar la política y por ende la democracia es mayor participación. El pluralismo, el consenso como fruto del disenso, y a partir de ahí vamos a poder mejorar cuestiones esenciales como política de Estado, como es la educación, el desempleo, la pobreza. La mala política se mejora con mayor participación y con más y mejor política. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.